Alberto Boreo Odría lucha por esta Constitución del 79 no solo porque es abogado, jurista o hay un sentimiento aprista. Habida cuenta que por esa época, el 78-79, usted escribió un libro muy clásico de debate en ese momento entre apristas, izquierdistas, había pepecistas, muy poco accionpopulistas porque ellos no entraron a la Constituyente, y el libro se llamó ¿Qué ha hecho el APRA por el Perú?, de su autoría. ¿Hay ese sentimiento, además de la ley, en sí de jurista? ¿Hay algo más en el fondo para Alberto Borea? ¿Es Aya de la Torre que está invívido en su corazón? Bueno, sin duda alguna, una de las personas que más ha marcado mi vida ha sido Víctor Raúl Aya de la Torre. Andrés Townsend, a quien lo acabamos de ver en las imágenes con Víctor Raúl cuando entraba a la Asamblea Constituyente, Ramiro Prealé, uno de los peruanos más notables y más valientes que ha habido en el país, que tuvo el coraje de confrontar incluso a un miembro de su partido, al presidente García, cuando a este se le ocurrió la infortunada idea de, desde el poder político, también capturar el poder económico a través del proceso de estatización de la banca. Si hubo una persona que verdaderamente tuvo la firmeza, la serenidad, el buen tino, la gran conducción para evitar que eso se plasmara, fue precisamente Ramiro Prealé. Lo que ha sucedido después es que eso que se evitó en 1987, que fue que el poder político copara el poder económico, hoy día parece estar yendo en el camino al revés. El poder económico quiere copar el poder político, entonces vamos a tener un Prealé de este lado que efectivamente limite que eso suceda. Yo soy un orgulloso discípulo, te digo con franqueza, de Aya de la Torre, pero también soy un orgulloso admirador de Roberto Ramírez del Villar, de Mario Polari y de don Luis Bedoya, con quienes tuve la oportunidad de participar activamente en el proceso político peruano, y de muchos otros, dirigentes que en el país efectivamente han entregado con nobleza su vida a las causas en las cuales creyeron. Como dice Víctor Raúl en este pasaje que hemos escuchado, no quiere decir que cuando uno dicta una constitución, se despoje de la manera como piensa, pero sí tiene que tener la apertura suficiente para entender que la suya no es la verdad, es una opinión y tiene que generarse un consenso. Ese consenso está establecido en la Constitución del 79. En el documento del 93 lo que hay es un atropello por parte de quienes se impusieron luego del golpe y nos dejaron tres temas fundamentales que han distorsionado lo que era la impronta del país en esta Constitución que debemos precisamente recuperar para el Perú. Primero, cancela los derechos sociales. Segundo, angosta hasta términos verdaderamente inaceptables lo que es el sistema económico. Y en tercer lugar, hace decaer varios de los controles que tiene el poder político, como parte de los contrapesos propios de una sociedad. Usted lo ha dicho, doctor Alberto Borea Odría, este poder económico. Muchos dicen que con la Constitución del 79 quizás no se habría llegado a este comercio exterior que hoy tenemos y estas exportaciones fabulosas y miles de millones de dólares que hay. Entonces, quizá algunos han visto que hubo una crisis hacia el 92 y luego de esa crisis vino una constitución más expeditiva. Los interpreto. Quiero trasladar el concepto que ellos señalan, que son economistas, que son políticos y otros, incluyendo algunos del partido al cual usted reconoce, a Roberto Ramírez del Villar, por ejemplo, o el mismo Luis Bedoya Reyes, que dicen, bueno, la cuestión económica, las exportaciones, los tratados de libre comercio quizás se han viabilizado más con la Constitución del 93. Bueno, yo creo que eso no es verdad. En realidad, en 1979 nos dimos una constitución amplia, como tiene que ser toda constitución. Y en el camino económico, una constitución tiene que ser como esas grandes carreteras que salen de las ciudades inmensas del mundo y que van hacia otros destinos, de Guangzhou a Hong Kong, de Nueva York a Chicago, en fin. Entonces tú sales de esos caminos y encuentras vías de 8 o 10 canales. Entonces, ¿qué es lo que hace el que está manejando su carro? Por rato se pone un poco pegado a la derecha, después se mueve al centro, después se vuelve a ir a la izquierda, después se vuelve a poner a la derecha, o se vuelve al centro. Entonces, eso es lo que sucede, lo que tiene que suceder en un país. Tú tienes que permitir
que, digamos, la alteración de situaciones que se va dando en el mundo vaya permitiendo que el gobernante vaya optando de acuerdo a cada momento si se pone un poquito más a la derecha o si se pone un poquito más a la izquierda o si se pone al centro. Lo que sí tienes que fijar son los límites, es decir, yo diría que en la Constitución del 79 habían dos límites claramente marcados. Primero, el terrorismo por un lado, y segundo, ¿no es verdad?, digamos, el superliberalismo o las dictaduras de derecha que al final de cuentas ahogan cualquier proceso de libertad. Ahora, hay una noticia importante, doctor Alberto Borré Odría, quienes estamos en el análisis político y el periodismo vamos viendo, y usted ha estado luchando con otros hombres por firmas. ¿Cuál es el método? La gente dice, ¿qué podemos hacer si a veces hay un congreso que no hace caso, hay bancadas que se pierden, son muy, digamos, superficiales y no entran a este tema? Incluso el presidente de la República, al jurar, dice, por el espíritu de los principios y los valores de la Constitución del 79. ¿Quiénes son estos hombres que lo acompañan, o usted qué noticia nos puede dar frente a lo que podría representar ir a una reforma desde el poder ciudadano? Bueno, déjame terminar la anterior pregunta, porque esa afirmación de que con la Constitución del 79 no se podía lograr el avance económico es falso. Lo que le sucedió al Perú en esa época fue una desgracia. La desgracia del terrorismo, en primer lugar, que se incuba con los odios, con los rencores que se generan durante la época del gobierno militar y que brotan ya como acción armada el mismo día que se lleva a cabo la elección de 1980 en el pueblo de Chuchi, en Ayacucho, ¿no es verdad? Es decir, esa es una tragedia que hubiese retrasado el desarrollo de cualquier país. Pero en segundo lugar, el pésimo gobierno de Alan García en su primera oportunidad, que hubiese destrozado cualquier constitución. Si es que él hubiera gobernado, a mi entender, los Estados Unidos, y si hiciera este raciocinio, hubiera tenido que cambiar la Constitución de 1787, porque fue tan malo verdaderamente su gobierno que prácticamente hizo cera y pabilo de las instituciones nacionales.